de primero de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a leer en el capítulo 16, verso 29, algunos textos de ahí también. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar a ira a Jehová Dios de Israel. En su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó, y a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó los cimientos, y a precio de la vida de Según, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de mí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Tengamos una palabra de oración. Padre nuestro, en este momento, Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti y presentamos a todos los oyentes en esta hora, Señor, para que nos hables a todos nosotros por medio de tu santa palabra. Yo sé que tu palabra es espíritu y es vida, y nos consuela, nos fortalece en estos momentos que tanto lo necesitamos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. Tenemos aquí una situación bastante compleja que se presentó en Samaria. Por el año 918 a.C., entró a reinar un hombre llamado Acab, un hombre malvado, un hombre sin temor a Dios, un hombre que no respetaba a Dios. Y dice la palabra de Dios que lo primero que empezó a hacer fue un templo para adorar a Baal, puesto que fue influenciado por su mujer Jezabel, a quien tomó por esposa. Entonces ella lo influenció para adorar a Baal y hacer que el pueblo se corrompiera también, apartándose del Dios verdadero y adorando al Dios Baal. De manera que la Biblia dice que en sus días este hombre pecó contra Dios, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, más que los reyes que lo habían antecedido. Fue tanto que dice la Escritura que en su tiempo fue reedificado Jericó,
la palabra del Señor dice que Dios habló por medio de Josué en los días que Josué tomó la ciudad de Jericó. Dice la Biblia que en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y edificare esta ciudad de Jericó. Sobre sus primogénitos eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Exactamente lo que Dios había dicho, que si se hacía, se acarrearía una maldición. Esto lo hizo Acab. Maldito el que reedificare la ciudad de Jericó. Fue tanto la maldad, fue tanto el desacato de Acab como rey, fue tanto la idolatría y todos los pecados que cometió, que reedificó a esa ciudad de Jericó. Por esa razón Acab recibió la maldición. Esto y muchas cosas más que Acab cometió en su reinado, hizo entonces que la copa de la ira del Señor se llenara, de tal manera que Dios enojado, Dios airado con Acab, habló por boca del profeta Elías. Porque una cosa debemos saber, amados hermanos, que en medio de todas las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de cualquier problema, Dios siempre tiene a alguien, algún escogido, alguna persona, algún instrumento para usarlo a fin de bendecir a su pueblo. Amén. Dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto no fue una ocurrencia del profeta, esto no fue un capricho, no fue el fruto de la ira del profeta Elías, no, fue un mensaje divino. Fue la voluntad de Dios. Amén. Usar a este profeta para enviar este mensaje al malvado rey Acab y a todos aquellos que, en vez de adorar al rey del universo, ese Dios verdadero, sublime y poderoso, que vive y permanece, ese Dios que nos bendice, ese Dios que nos ayuda, en vez de adorarlo a él, estaban adorando a Baal. De tal manera que entonces, por boca del profeta, Dios dice: no habrá lluvia en estos días, sino hasta que yo lo ordene. Y por eso dice el profeta: por mi boca, hasta que yo sea usado de nuevo por Dios para ordenar que haya la lluvia, para clamar, para orar y que la lluvia vuelva sobre la tierra, no volverá a caer una gota de agua. De tal manera que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que fueron 3 años y medio sin llover. Pero entonces ahí estaba el hombre de Dios esperando hasta que Dios le ordenara orar y clamar. En medio de del hambre, en medio de la sequía, podríamos imaginar esta noche, en este momento, amigos y hermanos, si hubiese un verano en nuestro tiempo de 1 año siquiera, ¿qué nos quedaría de la vegetación en los campos? Todo sería una ruina total. Nos quedaríamos en las ciudades sin pan, sin alimentos, solamente con 1 año que no lloviera. Pero en este caso no fue 1 año, fueron 3 años y medio sin llover. Pero diríamos entonces, ¿y qué pasó con el profeta? ¿Qué pasó con las otras personas que no adoraron a Baal? ¿Será que ellos entonces murieron de hambre? ¿Sería que perecieron? ¿Sería que Dios los descuidó? ¿Dios los abandonó? No, Señor, no, Señor. Nuestro Dios es amor, nuestro Dios es misericordia. Amén. Y Él sabe lo que hace con sus hijos. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando el verano estaba en toda su intensidad, vino al profeta Elías palabra de Jehová y le dijo de la siguiente manera:
apártate de aquí, Elías, y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán, escóndete allá. Yo he escuchado algunas personas de nuestra iglesia inclusive que han dicho en estos días, ¿por qué se esconden? ¿Por qué no salen? ¿Por qué tienen miedo? ¿Es que no tienen confianza? ¿Es que no tienen fe en Dios? ¿Por qué están huyendo? Y les parece que es que entonces se nos acabó la fe y que ya el Señor no está con nosotros. No, señores, no es así. Miremos que el mismo siervo de Dios que es usado para predecir esta sequía, para anunciar los 3 años y medio de verano que vendrían sobre la tierra, él tiene que pasar la prueba también. Él tiene que vivir en medio de esa circunstancia adversa. Él tiene que ver cómo el agua se va secando en los ríos y solamente pequeños arroyos van quedando y llega el momento en que hasta los arroyos se secaron. Él tiene que sufrir también la adversidad. Él tiene que soportar esas circunstancias difíciles. Pero el Señor le dice, corre, Elías, escóndete, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Escóndete allá. No nos demos por vencidos. No sintamos que estamos derrotados porque estamos cada familia en nuestras casas encerrados. No, hermano, no estamos derrotados. No tengas miedo, no te preocupes, no te afliges, que no estamos derrotados. El Dios que estuvo con nosotros cuando lo adorábamos en nuestros lugares de predicación, el Dios que estaba bendiciéndonos y ayudándonos, está igualito con nosotros en nuestras casas. Su presencia no se ha alejado de nuestro lado. Aquí está Él con nosotros. Amén. Escóndete, Elías, en el arroyo de Querib. Escóndete allá. Elías tenía que obedecer a la voz de Dios, como nosotros ahora estamos obedeciendo. Seguramente Dios no nos ha dicho que nos escondamos, que nos encerremos, pero por medio de las autoridades que Él ha puesto, hermanos y amigos, tenemos que obedecer de tal manera que estamos aquí en nuestros hogares. Amigos, tú allá en tu casa, tú hermano, nosotros todos en nuestras casas. Pero dice la palabra del Señor que en medio del escondite en que se encontraba Elías, el Señor le dijo, beberás del arroyo de Querib. Es decir, no te vas a morir de sed, no vas a perecer. ¿Cuántos hermanos en este momento estarán pensando, hermano, ¿qué haremos? El mercado, la provisión en nuestra casa, en nuestra familia se está acabando. ¿Y qué vamos a hacer tantos días encerrados? Hermanos, agarrémonos de la mano del Señor, confiemos en el poder de Dios, hagamos uso de la fe, confiemos en Él. ¿Qué dice Él en su palabra? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Es el momento, es la hora de nosotros realmente conocer más la grandeza de Dios y comprobar que Él está con nosotros para ayudarnos. Elías, te quedas escondido en el arroyo y yo le he dado orden a los cuervos allí para que te lleven de comer. ¿Cómo es posible que Dios le da orden a unos animales para llevarle comida al profeta? Oh, es que la Biblia dice, no he visto justo desamparado, aleluya, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Dios hace lo que tenga que hacer, hermanos y amigos. Dios hace lo que sea necesario hacer para que nosotros no perezcamos, para que tengamos las cosas necesarias. Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que los cuervos venían después que Elías, el profeta, obedece la voz de Dios. Dice, los cuervos cumplieron con su deber. Los cuervos obedecieron la voz de su creador. Él les ordenó que le llevaran comida a su profeta en el arroyo.
Y dice la palabra del Señor que el profeta hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Notemos cómo Dios provee a sus hijos, no nos desampara jamás. Allí estaba el hombre del Señor. Y dice la Biblia que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Seguramente algunos dirán, pero ¿cómo es posible que Dios utilice a los cuervos para mandarle comida a un siervo suyo? Y podríamos preguntarnos, ¿por qué no usó una garza? ¿Será que no era más fácil que una garza le llevara alimento al profeta? ¿Por qué no usó el águila, el gavilán, cualquier otro animal, cualquier ave, para que le hubiera llevado el alimento al profeta? ¿Por qué tiene que usar al animal más inmundo para alimentar a su siervo? Amigos y hermanos, ¿saben ustedes una cosa? Esta era una lección también para el profeta, como lo es para nosotros hoy. Amén. Una lección de humildad, de humildad. El profeta debía recibir de esos animales inmundos el desayuno todas las mañanas y la comida todas las tardes. Debía recibirlo. Seguramente cuando nosotros en nuestros días teníamos todo el alimento en abundancia, teníamos todas las cosas, no necesitábamos nada. Seguramente éramos muy esquivos, no queríamos comer aquello, lo otro que nos servían, porque había abundancia. Pero en estos momentos Dios nos está dando una lección de humildad. El profeta tuvo que bajar la cabeza porque él necesitaba también aprender de Dios a pesar de ser profeta. Y a pesar de serlo y haber profetizado él mismo el verano, estaba pasando por la misma situación. Porque es que algunos estarán preguntando, pero ¿cómo es que los cristianos, también algunos han muerto por causa de la situación? ¿Cómo es que también los cristianos están pasando esta prueba, esta necesidad? ¿Y por qué Dios nos los ayuda? Amigos y hermanos, es que entendamos que estamos en el mundo. Estamos en el mundo, somos humanos, no somos cuerpos gloriosos todavía. Llegará un momento en que dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Pero mientras tanto, estamos aquí como todos los demás hombres y tenemos que enfrentar cualquier situación adversa que se nos presente, pero con una gran diferencia. Aleluya. Tenemos a un Dios glorioso que nos sostiene, que nos ayuda. Miren ustedes que no podemos estar en nuestro templo predicando el evangelio, pero estamos predicándolo desde nuestras casas y de nuestras casas estamos oyendo la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro Dios nos está proveyendo el alimento espiritual. Amén. Para fortalecer a su pueblo, amén, para fortalecer a su iglesia. Así que no bajemos la cabeza, no bajemos la guardia, hermanos amados y amigos, sigamos confiando en el gran poder de Dios. De tal manera que seguramente esta situación que estamos viviendo es para que aprendamos una lección de humildad. Miren que en este momento estamos todos en un mismo sitio y en una misma condición. Los pobres, los ricos, los sabios, los ignorantes. Todos estamos en la misma condición. Todos encerrados, todos con temores, todos con zozobra, todos cuidándonos de una peste que ha llegado. Todos estamos por igual. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos está metiendo en el horno. Dios nos está probando y ojalá que los amigos que escuchen y que vivan esta situación entiendan que realmente aquí no vale tanto el dinero, la fama, el capital, la gloria y todos los triunfos que se hayan tenido. Aquí lo que vale es confiar en el gran amén, poder de Dios, amén, y esperar y depender de Él. Ojalá que las personas que en un tiempo vivieron en tanta altivez puedan ahora entender que realmente
no vale la pena aferrarnos a las cosas materiales, sino más bien volvernos a Dios y empezar a confiar en su divino y santo poder. Amén. Pero la Biblia dice que llegó el momento en que el arroyo se secó, dice la palabra del Señor. Era tanto el verano y tanto los días que el arroyo se secó, de tal manera que entonces ahí se complicó la situación para el profeta, porque ya no había agua. Podrían los cuervos seguirle llevando alimento, pero ustedes saben, el agua es vital. Entonces el profeta no podía continuar ahí. Diríamos, o alguien podría pensar, hasta ahí llegó Elías, hasta ahí llegó el hombre de Dios. Ahí sí terminó su etapa. No, señores, el Dios que lo mandó a esconderse, el Dios que le mandaba el alimento con los cuervos todos los días, dice la palabra del Señor que lo trasladó de lugar. Amén. Lo trasladó de lugar. Entonces dice la escritura, vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo así? A una mujer viuda, a una mujer pobre, a una mujer necesitada que está viviendo en las mismas circunstancias. Ahora Dios manda al profeta para que esta mujer lo alimente. Pero miren ustedes cómo Dios tenía provisto todo, cómo Dios tenía todo aparejado. Hermanos, no se preocupen, hasta hoy Dios nos ha guardado, hasta hoy Dios nos ha ayudado y nos ha provisto. Mañana, pasado mañana, si es 1, 2, 3, 4, las semanas que sean, que tengamos que estar en esta condición, el Señor todos los días proveerá la bendición Amén. para su pueblo, Gloria a Dios. proveerá la bendición para sus hijos. Por eso, amigo, qué bueno que entiendas en esta hora que es necesario volvernos a Dios, confiar en Él y depender de Él. Amén. Ve a la ciudad de Sarepta, yo le he dado ya orden. Miren ustedes eso, ya le había dado orden a esa viuda para que sustentara al profeta. Y dice la palabra del Señor que Elías se levantó, porque hay que obedecer, hay que sujetarnos a lo que Dios diga, hay que hacer conforme la voluntad de Dios, hay que dar los pasos que Dios nos ordene que hay que dar. Se levantó Elías y fue a Sarepta. Y dice que cuando llegó a la puerta de la ciudad, porque eran ciudades amuralladas, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que salía y estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que bebas, para que beba. Notemos que no pidió pan, no pidió comida, pidió agua, porque el agua es vital. Y por esa razón le pide a la mujer, tráeme un vaso con agua para que beba. Él pensó, mínimo esta mujer puede tener agua, y Dios que dirige todas las cosas, pues lo estaba guiando también. Y dice la palabra de Dios que cuando él le pide a esta mujer el agua, ella se fue a traérsela, pero cuando ella iba a traer el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un poco de pan. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahí la cuestión, el asunto se tornó un poco complicado para la pobre mujer, porque ella sabía qué era lo que tenía en casa. ¿Sería que Dios no conocía la escasa provisión que había en la casa de esa mujer? ¿Sería que Dios no conocía que era el último bocado de alimento que tenía para ella y su hijo, y ahora le manda al profeta para que lo alimente, para que lo sustente? Dios sí sabía, claro. Dios conoce todas las cosas. Él sabe lo que hay en este momento en tu hogar. Él sabe lo que hay en tu cocina en este momento de alimentos. Pero no te aflijas, no te preocupes. Dios te lo va a multiplicar. Dios te va a bendecir. Amén. Dios no te dejará perecer de hambre. Cuando
el profeta hace esta petición a la mujer, ella responde, vive Jehová. Ella sentía que era un hombre de Dios quien le estaba hablando y por eso le dijo, vive Jehová, tu Dios. ¡Ah, qué maravilla! Qué lindo, qué glorioso saber que tenemos un Dios tan grande y tan sublime. Que Él sea nuestro Dios, amigo, que Él sea tu Dios a partir de esta noche, ojalá. Que Él siga siendo tu Dios, querido hermano. Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Y precisamente ahora recogía 2 leños para traer y para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir de hambre. Porque no había más, era el último bocado, el último poquito de harina. Por eso dice la Biblia que no recogía sino 2 leños. ¿Por qué no recogía bastante leña? Porque no tenía más que hacer. ¿Para qué amontonar leña en la casa si no había más para preparar comida? Solamente recogió 2 leños porque era suficiente para preparar una torta. Era lo único que le quedaba para comérsela a ella y su hijo y dejarse morir de hambre. Pero entonces el profeta le responde diciendo, no tengas temor. Iglesia del Señor en la Francia, Iglesia del Señor en todo el mundo, hermanos que escuchan en este momento la palabra de Dios, no tengamos temor, no tengamos miedo. Dice el profeta, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cómo es posible cualquier lector de la Biblia que se le encuentre con este texto y estas palabras y esta exigencia del profeta podría decir, ¿cómo es posible que a una viuda en semejante situación, con hambre, le diga el profeta, prepárame a mí primero para mí, y luego irás y prepararás para ti y para tu hijo? ¿Sabes qué quiere decir esto, amigo y hermano? ¿Y sabes qué nos enseña la palabra del Señor con esto? Que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Alguien dirá, pero no era Dios, era un hombre, era Elías. Sí, Señor, pero era el hombre que Dios estaba usando. Dios estaba manifestando a través de ese varón, a través de ese profeta. Dios le estaba hablando a esta mujer, como Dios nos está hablando en este tiempo a todos nosotros. Así que bien hacemos, amigo y hermano, en oír la voz de Dios, en oír por todos estos medios tantos mensajes, tanta palabra que se nos está predicando. Bien hacemos en oír la voz de Dios y obedecer primero lo que Él ordena. Por esa causa, el profeta le dice a la mujer, hazme primero a mí. Parece demasiada exigencia, parece una actitud injusta, pero no, Señor, no es injusto de parte del profeta. Es que era Dios quien lo estaba usando para decirle a esta mujer que primero es lo de Dios, y cuando así lo hacemos, entonces Dios se encarga de derramar bendición sobre nuestra vida. Amén. Y dice la palabra del Señor que entonces esta mujer se fue a preparar la pequeña torta para traérsela al profeta. Y dice la Escritura que esta mujer hizo así como el profeta le ordenó. Y dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó tampoco, conforme a la palabra que Dios había dicho por boca del profeta Elías. Y dice la Escritura que la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dicho por Elías. Qué bueno prestarle atención a los dichos de Dios,
por medio de la persona que Él use para hablarnos a nosotros. Y dice el verso 18, y ella dijo a Elías, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Pero el verso anterior dice que no se acabó el alimento conforme a la palabra de Jehová. No escaseó ni la harina ni el aceite, y comieron ella y el profeta y su familia por muchos días. Amén, ¿por qué? Amén. Porque Dios proveyó el alimento. Hermano, tengamos en cuenta la palabra de Dios que nos dice todavía, sigue diciendo y tiene vigencia y es poderosa esa palabra amén, que amén. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, gloria a Dios. Alguien podría pensar, es que todo eso era en ese tiempo. Eso era con Elías, eso era con aquel y con el otro. Jesucristo no abandona su creación. Jesucristo siempre está de nuestra parte. Jesucristo está siempre con nosotros. Miramos que Él dio alimento a Israel o lo alimentó con maná, una comida, una porción que ese pueblo no conocía y que jamás habían probado, pero Dios los alimentó con maná, un alimento que todas las mañanas y todas las tardes caía y el pueblo recogía y se alimentaba. Le dio de beber, le dio orden a una roca para que brotara agua en un desierto cuando todo el pueblo se levantaba protestando contra su líder Moisés, porque no había agua. Y ellos decían, nosotros, nuestros niños, nuestras bestias, nuestros ganados, vamos todos a perecer de hambre. Pero ahí Dios, como le dio la orden a los cuervos que le llevaran comida a Elías, le dio orden a la roca para que brotara aguas y bebiera su pueblo de Israel. Amados hermanos, Él alimentó a 5,000 personas, 5,000 personas, y estaba mirando en la escritura algo muy real. La Biblia dice que estando el Señor predicando, se fue a un lugar aparte y habló con sus discípulos y les dijo, ¿qué haremos con esta multitud que van a perecer de hambre? Está anocheciendo y ellos vienen desde muy lejos. Y si regresan, los mando que se vayan a sus casas sin comer, en el camino desmayarán. No serán capaces de llegar a sus casas porque no han comido. Tengo compasión de ellos, dijo el Señor. Ese mismo que tiene compasión de nosotros en este momento. Tengo compasión de ellos porque son como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cómo los voy a enviar sin alimento? ¿Qué tienen ustedes? Busquen por ahí a ver qué tienen ustedes en sus morrales, en sus alforjas. ¿Qué hay por ahí de alimento? Y dice la Biblia que los discípulos rebuscaron y dijeron, Señor, no hay aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tan grande multitud? El Señor dijo, traigan los 5 panes y los 2 peces. Y ahora dice que ordenó que la multitud se sentara de 50 en 50, se acomodaran en el piso, en ese lugar, en ese paraje donde estaban. Los hizo acomodar y tomó los 5 panes y los 2 peces y los bendijo y se los entregó a los discípulos y les dijo, denle ustedes de comer. Dice la palabra que le repartieron comida y comieron tanto como querían, como anhelaban. Es decir, que se llenaron. Y ustedes saben que uno con hambre quiere comer más de lo que alcanza. ¿Por qué? Porque quiere atesorar, quiere guardar para más tarde. Y comieron todo lo que quisieron. Y siendo así, sobraron 12 cestas de pedazos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que los que comieron allí, esa gran multitud, fueron como 5,000 personas. Y yo estaba analizando, bueno, si dice la Biblia que sin contar las mujeres y los niños,
¿Comieron 5,000 hombres? Pues hagamos aquí el uso de las matemáticas, una aproximación. Por 5,000 hombres, pensemos que hayan 3 mujeres por cada hombre. Por decir algo, la madre, la esposa y la hija. Si por un hombre habían 3 mujeres mínimo, madre, esposa e hija, esto llega a una suma de 20,000 personas. Ahora, ¿qué tal si contamos a los niños? Pongamos un niño por cada hombre, que creo que habían más, pero pongámosle un niño por cada hombre, 5,000 niños más. Es decir, que aproximadamente, no estamos afirmando esto porque la Biblia no lo dice, pero aproximadamente comieron unas 25,000 o 30,000 personas. ¿Con cuánto comieron? Con 5 panes y 2 peces. Amados hermanos y amigos, no nos atemoricemos, no temamos, no nos confundamos, no, Señor. El Dios que sustentó a estos 5,000 hombres y a todos de los que hemos hablado, está con nosotros todavía para bendecirnos, para ayudarnos. Los invito en el nombre del Señor a depositar nuestra confianza en Él. Yo sé que Él está con nosotros. Amén. Hermano, yo quiero que cuando hagamos estos cultos por este medio, allá cada uno en nuestras casas, nos olvidemos que estamos en casa. Y hagamos de cuenta que tu vida, mi vida, la vida de cada uno de nosotros es esa casa, ese es un lugar de adoración, porque nosotros somos el templo de Dios. Amén. En nuestros hogares la presencia de Dios está, sí, para bendecirnos, para sustentarnos a cada uno. Así que yo los invito para que cuando hagamos estas devocionales, estos cultos, hermanos, seamos reverentes, actuemos como actuamos en el templo. Sí, levantemos las manos, oremos, clamemos a Dios, sentémonos reverentes a oír la palabra y escuchemos de buena gana y de buena voluntad la palabra que Dios nos envíe por este medio. Pero hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, yo les quiero recordar: el Dios que dio orden a los cuervos está con nosotros. Amén, el Dios que ordenó a la viuda y le multiplicó el alimento por mucho tiempo para que comiera ella, su hijo y el profeta Elías. El Dios que sustentó a Israel en el desierto con maná del cielo. El Dios que abrió la roca para que Israel bebiera. El Dios que sustentó a los más de 20,000 personas en el tiempo de Cristo. Hermanos, ese Dios es el que está con nosotros. Amén. A ese es que hemos entregado nuestra vida. Amén. A ese es que nos hemos entregado. A Él es que adoramos, a Él es que servimos. Pase lo que pase, amados hermanos y amigos, sigamos adelante. Finalmente, amigo, tú que nos has entregado tu vida, te suplico, te aconsejo de todo corazón, recibe a Cristo como tu Salvador, acéptalo en tu vida. Si tuviste vacilando mucho tiempo, ibas a los cultos y no sabías qué hacer, o nunca quisiste ir incluso a un culto, es la hora de que reconozcas que hay un Dios que quiere salvarte, que quiere bendecirte y quiere darte la victoria en este momento de crisis. Así que adelante con el Señor, entreguemos nuestra vida y, hermanos, sigamos unidos y alabemos a Dios con alegría, con gozo en nuestros corazones. Amén, que el Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo y ayudando cada día.